Bueno, Francis, es un gusto tenerte en el episodio 20. ¿Quién iba a decir que en el Sí. episodio 20 venía este crack? Impresionante. No, qué crack. Exageren. Pero Nada, gracias sí. por la exageración. Muchas gracias por venir. Un placer. Primero, como empezamos siempre, queremos que te presentes vos y que nos digas quién sos. Bueno, Francis Holloway, principalmente dedicado a la nutrición deportiva, ahora retirado, y hice mucho en antropometría, composición corporal también. Y bueno, alguien que erró el camino por la vida muchas veces hasta llegar a esto. Estudié un año de ingeniería, estudié la licenciatura en economía, trabajaba en American Express autorizando tarjetas. Y después, bueno, me dediqué finalmente a lo que a mí me gusta, que es la actividad física. Trabajaba de personal trainer, instructor de gimnasios, mientras estudiaba nutrición a los ponchazos. Me costaba mucho la nutrición, tuve que recursar 4 materias porque no me daba el cerebro. Pero bueno, finalmente me recibí, más bien tarde, a los 33 años, y me dediqué más que nada no al hospital. ¿Viste? Yo odiaba las prácticas en los hospitales y las patologías, y a mí me gusta más que nada el rendimiento deportivo, la nutrición aplicada al rendimiento deportivo y la estructura de huesos, composición corporal, el músculo dedicado a eso. Y bueno, hoy por hoy me interesa por un tema personal también la salud, la longevidad saludable y ese tipo de cosas, a pesar de que estoy básicamente retirado. Bueno, para seguir ahora, si nos podría contar un poco desde que eras chico. Yo no sabía la verdad que había hecho ingeniería y eso. Si nos Sí, podés contar un poco. me sirvió mucho un año de ingeniería porque aprendí bien las leyes de termodinámica Claro. y la parte de mecánica que después apliqué a composición corporal. Entonces, lo de termodinámica me ayudó muchísimo en nutrición, para entender leyes de termodinámica, balance de calorías, todo. Que no puedo creer que hay gente que lo niega, pero bueno, hay gente que niega que la Tierra es redonda o que el hombre llegó a la Luna. Y no es que fuimos una vez a la Luna, fuimos 6 veces. Pero bueno, estamos en la época que nadie cree nada. Y después, bueno, lo bueno de ingeniería es que toda la parte de mecánica y física lo apliqué a la biomecánica. De chico mi viejo me llevaba, yo soy de Azul, entre Azul y Tandil, cerca de tu casa. Sí. Y mi viejo era fanático de las carreras de auto y me llevaba al Autódromo de Las Flores a ver a Di Palma correr. Y mi viejo ingeniero mecánico, bueno, me explicaba toda la mecánica, el chasis, el motor, la relación potencia al chasis o al peso del auto. Y todo eso me interesó mucho y lo empecé a aplicar en los deportistas. Entonces yo veía el esqueleto como el chasis y el músculo como el motor. Y después el tejido adiposo, la grasa corporal, como la carrocería o el exceso de peso, por ejemplo, que a veces es bueno, como en lucha sumo, fútbol americano, algunos deportes de vela, para hacer contrapeso contra el viento, y otras veces es perjudicial, porque te agrega peso que no contrae los huesos para el rendimiento. Pero me sirvió mucho eso como base para lo que apliqué después en nutrición deportiva. Nutrición deportiva, cuando yo empecé, composición corporal era solo grasa y masa magra, body fat, body fat, body fat. Y lo que yo vi es que la variable fundamental en rendimiento desde el punto de vista de composición corporal, porque es multifactorial el rendimiento, es que básicamente es músculo moviendo huesos. Entonces empecé a analizar el esqueleto como el chasis, el músculo como el motor, y empecé a direccionar la nutrición integrada al ejercicio del preparador físico para llegar a la cantidad óptima de músculo según el esqueleto de cada persona. Para cada puesto de juego, para cada deporte y para cada esqueleto individual había un tamaño de motor o de masa muscular que era ideal para moverlo. Y el esqueleto también actuaba como un factor limitante a la capacidad de ganar masa muscular. Entonces, en deportes como, qué sé yo, rugby internacional, fútbol americano, donde también trabajé muchísimo, sigo trabajando, es muy importante cierta cantidad de músculo que solo pueden lograr ciertos tamaños de esqueletos.
Entonces, bueno, fue muy útil ese supuesto error. Todo lo que estudias tarde o temprano te sirve para varias cosas, ¿no? ¿Cuáles decís que fueron los momentos claves o de inflexión que te diste cuenta que te fueron llevando hacia lo que haces hoy? Uf, creo que hubieron varios, muchos fueron golpes, porrazos. Yo me acuerdo, año 95, yo tomaba cursos de entrenamiento, estaba muy fanatizado con el entrenamiento, pero mi formación científica era bastante mala. Y fui a un congreso en Estados Unidos de preparación física de la National Strength and Conditioning Association. Y me acuerdo que daba una charla el doctor William Kramer. William Kramer, o Bill Kramer, que tenía 20 años en esa época de estudiar hormonas en el ejercicio. Y yo tenía una creencia de que había aprendido en un curso, pero nunca verifiqué, que en Bulgaria se hizo un estudio donde si tenías 3 sesiones de entrenamiento por día, de 40 minutos cada uno, en vez de una sesión larga de 2 horas, que la producción de testosterona natural se incrementaba después de cada uno de esos entrenamientos más y más y más. Y yo tenía esa creencia que no justifiqué. Yo, para mí, le creía al gurú que me lo enseñó, que me enseñó muchas cosas y muy buenas. Y básicamente el doctor Kramer mostró sus investigaciones y dijo, demostró que era exactamente al revés, que después del entrenamiento la testosterona cae. Entonces yo me acuerdo, estaba en primera fila, levanto la mano y digo, eso no es así. Y el tipo, frente a cientos de personas en Estados Unidos, todos calificados. Y el tipo me mira medio risueño, digo, ah, ¿no? ¿Y cómo es? Dije, como los búlgaros. Ajá, ¿y dónde está publicado? Y yo, ¿publicado? ¿Qué? Me dice, sí, yo tengo 20 años analizando esto y es al revés de lo que vos decís. Y yo ahí tragué saliva y dije, humildad 101, nunca más, juro, nunca más levantar la mano y hacer afirmaciones tajantes sin antes chequearlo. Y ahí fue tanta la vergüenza, el papelón que pasé en público, que dije, basta. Foja cero, clean slate, empiezo a estudiar de cero. Ahí me puse a estudiar método científico, publicaciones científicas, bioestadística y verificación de la información. Y fui obsesivo con eso y recién en el 2009 pude publicar mi primer trabajo científico en el Journal of Sports Science de Inglaterra, pero me costó mucho todo ese tema. Pero ese fue un punto de inflexión clave de un porrazo que me ligué, de errores, sobre todo errores de falta de humildad cuando yo tenía 30 y pico años, ¿no? Pero bueno, ese fue, me acuerdo, siempre un momento clave, ¿no? Otro momento clave fue cuando finalmente tuve el coraje, a los 24 años, 23 años, de ir en contra del mandato de la sociedad y mi familia, que tenía que ser un economista de traje, corbata, pelo corto, con un empleo decente, y dije, viste, no me importa que ser pobre o no tener dinero, pero voy a hacer lo que me gusta. Y renuncié a un trabajo y oportunidades y aceptación social y familiar, y me fui a trabajar en el gimnasio de un amigo, instructor. Y después, bueno, puse una heladera para suplementar mi salario, que era bastante malo, pero puse una heladera, vendía milanesa de soja, vendía agua mineral, vendía Gatorade, jugos Hades. Después tenía un amigo que hacía ropa en el 11 y hacíamos ropa de gimnasio, íbamos con el bolsito a los gimnasios a vender. Y de esa manera empecé de a poco, empecé a estudiar nutrición, donde, repito, al principio me fue mal, boché 4 materias, las tuve que recursar, pero bueno, le seguí, y haciendo changas en paralelo, trabajando de ayudante de albañil, de mozo, estacionando autos, de todo un poco. Bueno,
finalmente terminé la carrera y me dediqué a lo que me apasionaba y yo creo que tuve la suerte de que mucha gente me abrió sus puertas y me dio oportunidades laborales. Les estoy muy agradecido. Pero bueno, es un poco el cliché, hacé lo que te apasiona, pero yo hice lo que me apasiona y tuve la suerte de poder hacerlo. Yo conozco artistas, músicos, gente que le apasiona algo, trata de hacerlo y lamentablemente no todos tienen esta suerte y tienen que hacer otra cosa para cubrir los gastos y en su tiempo libre hacer lo que les apasiona, ¿no? Yo tuve esa suerte y de poder ganarme la vida, pero bueno, también hice miles de trabajos, ¿viste? Limpié edificios, ¿viste? Barría, trabajaba también en una empresa moviendo muebles. Me acuerdo, lo peor fue llevar una heladera al 7º piso por una escalera circular. O sea, fue duro, no fue fácil. Me costó mucho estudiar, me costó mucho estos trabajos, pero bueno, yo creo que lo que me ayudó es que tenía en la mente el objetivo, tenía en la mente a dónde quería llegar. Y como es, y después, bueno, hacía prácticas con los chicos de la selección de pesas en el CENARD y me tomaba 2 colectivos para ir y aprender con ellos y aprender levantamiento y conocer atletas. Y ahí en los colectivos, me acuerdo, leía todo lo que podía leer. Era la década del 90, entonces no había internet, o yo no sabía usar la computadora, pero habían congresos internacionales que te vendían los cassettes, las grabaciones de las charlas. Y yo compraba eso y tenía un Walkman y escuchaba las charlas de esta gente una y otra vez. Lo escuché tanto que en el 2006, cuando finalmente me invitan a un congreso internacional a disertar, y estaban todas estas eminencias que yo tanto había leído y escuchado y admiraba, yo podía ir a uno y repetirle con su tono de voz chistes que ellos habían dicho, porque ya lo tenía en memoria. Y ellos no me podían creer. Pero era obsesivo. Yo fui obsesivo. Yo creo que tenía un problema mental, tal vez lo tengo todavía. Pero era una obsesión por saber todo lo que tenía que saber. Quería sobresalir en eso y quería aprender todo y poder aplicarlo. Y bueno, tuve la suerte, repito, de que me fue muy bien, de que hay gente que me abrió las puertas, que les estoy eternamente agradecido. Y bueno, ese fue un poco el camino, ¿no? Bueno, a mí lo que me interesa, y creo que a todos, viendo que trabajaste con la élite deportista, ¿vos qué ves que diferencia a la persona común? ¿Vos decís que la genética implica mucho ahí? ¿O son los hábitos? Tenés 2 cosas, es una excelente pregunta, ¿no? Genes o ambiente, genética o epigenética. Y obviamente que son las 2 cosas. Y depende del deporte. Si vos me decís 100 metros, velocidad en 100 metros, la velocidad tiene un componente genético altísimo. El consumo máximo de oxígeno tiene un componente, resistencia maratonista, tiene un componente genético altísimo. Son cosas que podés mejorar un poco con entrenamiento, pero por más voluntad que tengas, si no tenés los genes para ser velocista, ¿viste? No vas a correr 100 metros en 10 segundos. Y si no, fíjate la lista de los 100 mejores en la página de la IAAF, International Amateur Athletic Federation. Fíjate el listado y bueno, decime cuántos caucásicos de raza blanca hay. 1 o 2, con suerte. Y mira la lista de los 100 mejores maratonistas del mundo y decime cuántos no son keniatas o etíopes. Por ahí hay 1 o 2, algún noruego en el puesto 97 y un japonés. ¿Entendés? Sí, entonces, bueno, ahí hay componentes genéticos bárbaros. Después en natación, si no tenés mínimo, que sea un varón, 1,90 m de envergadura de brazos, o en mujeres 1,70 m, muy difícil que llegues a una final olímpica.
siempre hay una excepción a la regla, ¿está bien? Pero mostrámela, y la excepción a la regla no significa la generalidad. O en gimnasia artística, ¿sí? Mostrame algún varón de 1,80 m, 1,90 m que llegue a una final olímpica, o una mujer de 1,70 m que esté en una final olímpica en gimnasia artística. No hay. Tenés que tener unos 50 en mujeres y unos 60, o menos de unos 70 en varones. Entonces, hay aspectos genéticos, o en la NBA. ¿Cuánta gente de menos de 1,80 m hay en la NBA? ¿Viste? Si hay uno o dos, es una excepción a la regla. Pero de los 2.500 jugadores que hay profesionales, ¿viste? Hay un componente genético muy importante ahí. Después, bueno, tenés otras disciplinas que el ambiente no es tan competitivo, porque hay poca gente o el deporte es nuevo, y hay varias genéticas que pueden llegar. Eso era el caso de, por ejemplo, salto con pértiga, salto con garrocha femenino, hasta que se metieron gente idónea y se volvió muy competitivo, y ahí empezaron a sacar un perfil específico. O, qué sé yo, hockey subacuático. ¿Cuánta gente compite en hockey subacuático? ¿Entendés? Entonces, y después tenés en deportes de conjunto, como fútbol, tenés gente con mucho talento para el fútbol, que tiene una visión increíble, una destreza, una capacidad, le sale natural. Son genios, la verdad. Pero he visto muchos de esos, trabajando como 20 años en fútbol, y he visto que esa habilidad, si vos no tenés cierta disciplina personal en tu vida, por ahí tenés un momento de gloria, pero no durás mucho. No durás mucho. Si no dormiste bien, si no te alimentaste bien, si faltaste mucho los entrenamientos, si tenés una vida muy desprolija, fuera del ámbito, y por lo general vas a tener problemas, por más talentoso que seas. He visto muchos talentos que los llamaban para la pretemporada porque eran un talento bárbaro, pero los fines de semana era un desastre y a los 20 años ya estaban teniendo que descargar camiones, lamentablemente, desperdiciados, mucho talento desperdiciado. Y después vi otra gente que no tenía mucho talento, pero se rompió tanto el trasero y eran tan disciplinados que a base de esfuerzo llegaron. No eran los mejores y esto y que el otro, pero al menos estaban en primera división, en base a grandes cantidades de esfuerzo personal y disciplina personal. Pero entonces hay deportes que no necesitas ser un anormal antropométrico, medir 2 metros o tener una envergadura de brazos de 1,90. ¿Cómo es? Lo que necesitas es una destreza con la pelota fundamental, pero la fortaleza mental de tener la disciplina y los hábitos y hacer ese entrenamiento extra para llegar. ¿Cuántos casos conocemos de jugadores que estaban ahí, pero no se destacaban, y cuando terminaban los entrenamientos hacían 100 tiros libres después de cada entrenamiento, 100 por día, y llegaron a ser goleadores en Italia, en Europa, y les fue muy bien. Entonces, bueno, es una combinación de ambas cosas, y depende del deporte, a veces la genética es sine qua non, y si medís 1,60 no vas a jugar en la NBA básquet, por más pasión y disciplina que le pongas, lo lamento. Es así. Si medís 2 metros tampoco vas a ser gimnasta de élite en un juego olímpico, por más pasión y esfuerzo que le pongas. Porque hay factores biomecánicos y fisiológicos que te lo imposibilitan desde las leyes naturales de física. Pero otros deportes que no requieren extremos físicos, mucha gente puede llegar por esfuerzo. Ahí te permite mucho más la epigenética, ¿viste? El ambiente te puede ayudar bastante. Y de todos los cuerpos cuando trabajaste, porque trabajaste con miles de cuerpos y a lo largo de muchas disciplinas, ¿cuál fue el cuerpo de la persona que más te sorprendió de todos? Uf. ¿Y qué fue lo que te sorprendió?
Hubieron muchos. Yo creo que lo que más me sorprendió no fue un cuerpo en particular, sino es un cuerpo, un biotipo muy particular en fútbol americano. Lo que se llaman receivers o receptores, estos velocistas de fútbol americano. Fútbol americano, lo que yo veo es que se lleva todo el talento deportivo de Estados Unidos. El equipo olímpico que compite en 100 metros, que compite en lanzamientos, no son los mejores atletas. Los mejores son amateurs o ganan un poco de dinero. En Estados Unidos, si tenés talento deportivo, atlético, lo que más te paga es el fútbol americano. Entonces, el fútbol americano se lleva todo el talento de Estados Unidos, y ahí he visto físicos o cuerpos, como le llamás, tan increíblemente diferentes de lo normal, que les permite hacer cosas increíbles. Pero estos wide receivers o receptores afroamericanos que tienen tronco corto, piernas largas, caderas muy chicas, por ejemplo, un diámetro biliocrestido de caderas de 25 centímetros, midiendo 1,85 m, 25 centímetros es lo que tiene una nena prepuber de 10 años. Y ellos tienen una cinturita así, que les permite pesar poco, ser muy ágiles en las rotaciones, piernas largas, tibias muy largas, poca grasa corporal, hombros de 45 centímetros en vez de 40, que es lo normal. O sea, gente tan diferente de lo normal que les permite hacer esas cosas. Sí, los saltos que pegan. O sea, tienen que hacer muchas cosas en la misma disciplina. No, Salto, pero cambio de dirección, velocidad. sumado a las destrezas personales, pero en cuanto al físico, son cosas realmente anormales. Otros físicos anormales también en el fútbol americano son los linieros o linemen, los que bloquean, que tienen físicos enormes, estructuras de huesos tan grandes que, bueno, que les permiten pesar 140, 150 kilos. Esqueletos, te digo, para darte una idea, un diámetro normal en un hombre de un húmero es 7,1 centímetros, ¿está bien? En rugby internacional y en deportes de levantamiento de pesas y lucha, judo, gente de más de 100 kilos, y por ahí tienen 8 centímetros. O sea, 8 centímetros es un 15-20% más, es mucho. Sí. Bueno, acá en fútbol americano encontré gente con 9 centímetros. O sea, son con esqueletos que no son normales. Es impresionante. Impresionante. ¿Son todos afroamericanos? O sea, No, hay afroamericanos, sobre todo los velocistas estos, porque una característica de esos físicos es tronco corto, caderas chicas, piernas largas y brazos largos. Pero, por ejemplo, en los linieros, estos grandotes, que también son lanzadores, en vez de 25 centímetros de diámetro de cadera, tienen 35, 36 centímetros. O sea, 10 centímetros más. Es enorme la diferencia. Y ahí hay afroamericanos y también muchos de origen caucásico, o blancos, o europeo, como le quieras llamar. Sí, es impresionante esos físicos. ¿Y esa estructura esquelética también les permite ser ágil con ese peso? Sí, o sea, el esqueleto para mí es fundamental a la hora de explicar muchas cosas que tienen que ver con el rendimiento. No solo tu capacidad de ganar músculo, tener cierta cantidad de músculo, sino de agilidad. O sea, es muy biomecánico. Claro. Si vos tenés un centro de gravedad bajo porque tenés piernas cortas, y los más petizos son los más habilidosos. En fútbol, el mediocampista. ¿Sí? Maradona 1,66, Messi 1,70. ¿Cómo es? Hay excepciones, tenés un Riquelme, que es alto y muy bueno también. Hay muy habilidosos y todo, pero muchos, el Kun Agüero, el Chapulín, ¿cómo se llama el brasilero que le dicen Chapulín? Me olvidé.
pero que los que te juegan en una baldosa, ¿está bien? Tienen una ventaja. En rugby el medio scrum, en básquet es el base, en vóley el armador. Entonces siempre tenés el de menos estatura que suele ser más como un gimnasta, que puede tener más de esas destrezas o habilidades, ¿no? Y por supuesto, digo esto y siempre salta el que me va a mencionar la excepción a la regla, que siempre hay. Una pregunta que tengo yo y se me da intriga, que seguramente personas que hacen cada uno su deporte quieren tener una nutrición funcional para eso. ¿Cómo puedo evaluar los requerimientos que tiene mi deporte? Por ejemplo, juego al rugby y juego en esta posición. ¿Cómo puedo evaluar yo mi nutrición para, en base a eso, actuar? ¿O cuáles son esos consejos que darías vos? Lo primero que hay que hacer es analizar la parte fisiológica, fisiología del ejercicio. Entonces, en fisiología de ejercicio tenés básicamente 3 sistemas que proveen energía: el de fosfato, fosfagénico, que es la explosividad en 4 o 5 segundos. ¿Está bien? Después tenés el sistema de glucólisis rápida, que es combustión de glucosa que produce el lactato para esfuerzos muy intensos que duran entre, ponele, 20 segundos y 10 minutos. Que ahí pues tenés, qué sé yo, 2000 metros en remo, que son 7 minutos, tenés 800 y 1500 metros medio fondo, tenés un WOD de CrossFit, por ejemplo, que estás produciendo arriba de 10 milimoles de lactato. Es una animalada eso. Y es un metabolismo muy exigente, ¿no? Y después tenés lo que se llama glucólisis lenta, que es esta mezcla de hidrato de carbono y grasas que usás en carreras largas o un ultramaratón o un maratón de un mediocre, no de la elite. La elite está corriendo al palo con glucosa. Pero ¿cómo es? Si vos corres a medio pelo o lo que yo llamo Forrest Gump es de la película del que corría de punta a punta de Estados Unidos cuando se peleó con la novia. Bueno, los que Forrest Gumpean, del verbo to Forrest Gumpear, ¿también? Esa gente usa una mezcla de grasas con glucosa. Entonces te analizas qué usás en un partido, cuántos minutos estás o segundos en cada uno de esos metabolismos para saber qué tipo de sustrato necesitas, o sea, cuántos hidratos de carbono o cuántas grasas, ¿está bien? Y eso también, la duración a esos esfuerzos te va diciendo cuántas calorías estás gastando en cada uno de esos metabolismos. Entonces, vos me preguntaste rugby, bueno, ¿qué oportunidad tenés? Tenés los forwards, que es muy diferente de los backs, ¿está bien? Forward pueden estar corriendo, no sé, o sea, los 3 primeras líneas los cambian a los 50 minutos, los cambian porque es tan duro el trabajo de empuje y fuerza y son tan pesados que les cuesta mucho aguantar los 80 minutos de partido a esa intensidad. Entonces, bueno, tienen un requerimiento específico en calorías, en sustratos energéticos, todo. Y lo mismo los otros forwards, los backs también, que pueden estar corriendo, no sé, 7 kilómetros por partido, 8 kilómetros por partido, pero de esos 7 kilómetros, por ahí 1 kilómetro 200 a una intensidad por arriba de los 20 kilómetros por hora. ¿Está bien? Por ejemplo. Entonces, a partir de la fisiología y el peso del jugador y lo que está haciendo en cuanto a su intensidad y duración y la actividad, vos podés calcular las calorías y el tipo de macronutriente que necesita. Entonces, a partir de ahí es que nace la nutrición deportiva y vos, básicamente, sabiendo qué gastan en un entrenamiento, lo reemplazás con comida. Así sería el tema ese. Y el tema de los macronutrientes, porque yo el otro día... ¿Tema de macronutrientes? Sí, macros. O sea, proteínas, grasas, hidratos. Sí. Porque el otro día vi, no sé si lo conoces a Marco Llorente, jugador del Atlético de Madrid. Sí, sí. Vi el otro día que el tipo subió algo como que aprendió a comer sin tomar sus macros ni estar muy en cuenta de eso, sino comer cosas reales sin procesar y eso. Y te quería preguntar porque me pareció interesante que una persona de tan alto rendimiento juega a la Champions, torneos muy importantes de fútbol,
si realmente se puede hacer eso o si por ahí es como que él ahí le está errando en no medir bien lo que come a tan alto rendimiento. Te cuento mi experiencia cada vez que veo en los diarios y los medios un atleta de élite, muy de élite, que dice estar haciendo tal dieta o comiendo tal cosa. Yo, sentado al lado de esa persona, 9 de cada 10 veces vi que no está haciendo lo que dicen. Eso para empezar. Eso para empezar. Pero si te dicen que están comiendo una cosa normal, no vende la noticia. Entonces, bueno, el periodismo también le da una vuelta de rosca, una exageración para generar debate, generar discusión, tiempo en pantalla y los beneficia porque venden. Porque vende, ¿entendés? Entonces, no tenemos ninguna garantía. Yo no tengo ninguna garantía. Yo no estoy en el Atlético de Madrid. Yo no tengo ninguna garantía de que está haciendo eso. Y si está haciendo eso, yo no sé. Suponete que sí lo está haciendo. Después yo no sé si en el partido toma algún gel. Tomas algún gel, compensás. Listo. Después, el fútbol y el básquet no son tan exigentes desde lo nutricional. ¿Cuánto corres en un partido de fútbol? 8 kilómetros. 8 o 10 kilómetros. 300 metros a alta intensidad. ¿Ah? Doña Rosa acaba de correr 10 kilómetros en Palermo. ¿Entendés? Está bien. La exigencia viene de otro lado. ¿Qué profesional es lo que más hay en fútbol profesional? ¿Cómo? ¿Cuál es el profesional que más trabaja en fútbol profesional? ¿Y el fisio? ¿El nutricionista o el fisio? ¿Está lleno de qué? Traumatólogos, kinesiólogos y masajistas. O sea, es durísimo desde el punto de vista de las articulaciones. Tenés arranque, frenado, cambio de dirección, salto, choques. Es durísimo desde lo traumatológico. Desde lo fisiológico, nutricional. Para mí es aburridísimo. Yo me aburría en fútbol. O sea, ¿cuántas calorías necesita un jugador de fútbol? 3.000. Y una persona normal, sedentaria, 2.400. Un varón, ponele. Para tener una idea. Los entrenamientos entre semana, vos tenés que cuidar las articulaciones y recuperarlas del partido. Y si tenés 2 partidos por semana, los entrenamientos gastan 500 calorías. 500 calorías gasta un recreacional que va al gimnasio. No es mucho el gasto. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en fútbol? Que engordan. ¿Por qué? Porque el gasto es tan bajo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que me pedían muchos entrenadores? ¿Sabes qué me pedían los entrenadores? Que la concentración, ¿por qué haces la concentración de 2 o 3 días antes del partido? Para que no se desbanden. ¿Entendés? Entonces, ¿sabés qué me pedían los entrenadores? Que vayas a las habitaciones y veas los basureros. Porque en el basurero veías lo que realmente estaban comiendo. Entonces, mi trabajo en fútbol era de policía nutricional. Era no que coman como un triatleta de élite que necesita 5.000 calorías y una cantidad específica de hidrato de carbono y suplementos. No, mi trabajo era que no hagan tanta cagada. ¿Entendés? Porque el jugador no es tonto. El jugador sabe que si merienda 4 medialunas con mate o el yogur proteico descremado con fruta y nueces, igual hace los goles, igual rinde, igual corre. ¿Viste? Porque no es rocket science ni es una demanda fisiológica tan grande. La demanda en fútbol es traumatológica y psicológica. Es durísimo. La presión que hay sobre el jugador de fútbol es durísimo. ¿Está bien? Pero la exigencia fisiológica o nutricional no es ni la de un triatleta ni de muchos atletas de élite. La demanda es otra. Psicológica, técnico, táctica y traumatológica. ¿Está bien? Entonces, lo mismo en básquetbol, o peor en básquetbol. En básquetbol, en la NBA, ¿cuántos minutos juega cada jugador?
No, yo ni idea de básquet. Podrá 2 cuartos, menos, 2 cuartos, ¿cuánto es? 30 minutos. Y en la NBA, 20. Bueno, entonces tenés muchas sustituciones. ¿Jugaste 20 minutos en una cancha grande o en un básquet? ¿Es exigente? Por supuesto que es exigente. Desde lo psicológico, de todo. ¿Está bien? Los saltos, todo. Pero ¿cuántas calorías gastaste en 20 minutos de partido? Entonces la NBA, ¿qué puede hacer? ¿Jugar 3 días seguidos? ¿O no? ¿O no juegan 3 días En los seguidos? playoffs. Y bueno. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que el gasto no es tan grande. ¿Entendés? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el requerimiento nutricional no es muy diferente de lo de una persona normal. No gastan tantas calorías, no gastan tantos gramos de hidrato de carbono. Mirá la dieta de estos, del kenyata y del etíope que corrieron la maratón en menos de las 2 horas, ahora en Londres. ¿Vos viste lo que comen? ¿Vos viste lo que entrenan? ¿Cuál es el volumen de entrenamiento promedio? 200 kilómetros por semana. 200 kilómetros por semana. Qué locura. ¿Ok? ¿Cuántos kilómetros por semana corre un jugador de fútbol en temporada? En un partido, que es la exigencia máxima, corres 10. Y durante la semana tenés que cuidarlo. Entonces, si estás corriendo 20, 30 kilómetros por semana, es mucho. ¿Está bien? En fútbol. Comparado con 200 kilómetros por semana. Déjame joder. ¿Es exigente? Sí, desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si vos no haces la supuesta dieta del triatleta, del maratonista, con toneladas de calorías e hidrato de carbono, no pasa nada. ¿Entendés? Entonces, esto es que la gente no entiende. Y cree, ¡oh! Mirá vos la dieta que está haciendo, que ni sabés si la está haciendo. ¿Está bien? Digo, sí. ¿Querés no comer tantos hidratos de carbono? Podés darte el lujo. ¿Está bien? Y ahora, viste, en las redes está mucha tendencia el SIBO, tenés que comer real food, tenés que comer lo otro. Y siento que polarizan tanto a la gente en una posición que hay gente que se pone fanática de su dieta y de lo que está comiendo. Vos en todos en estos años de estudios y probando vos también, supongo, dietas, ¿qué es lo que viste vos? Mirá, desde que apareció, o sea, vos tenés las estadísticas. Yo trabajé de década del 90 y década del 2000, antes de dejar de trabajar. 2015 habré dejado, hace 10 años. Cada vez que aparece el nombre de una condición o problema o enfermedad, de repente aparece la gente que lo tiene. Y aparecen 2 grupos. El que realmente lo tiene, que estadísticamente, celiaquía, estadísticamente es el 1% de la población, que tiene celiaquía y no puede consumir gluten. ¿Está bien? Después, bueno, SIBO o estas diferentes problemas gastrointestinales. ¿Está bien? Sí, hay gente que realmente lo padece. Y después hay gente que al leerlo cree que lo padece. Se hizo un estudio científico que se publicó este año, donde midieron de manera objetiva, o sea, con análisis de sangre, con biopsias de intestino, todo, grupos de personas que decían tener esta condición, o SIBO, o intolerancia al gluten, o celiaquía, o esto y que el otro. Entonces, que lo percibían ellos como personas y le hicieron los análisis objetivos, clínicos, bioquímicos, todo, para ver si realmente lo tenían. Y la mayoría no lo tenía de manera objetiva. Entonces era bastante psicológico. ¿Está bien? Ahora, yo digo esto y me saltan la minoría que sí lo tiene y me dicen, ¿viste? Y me putean. No, tranqui. No, sí, hay gente que lo padece, pero es mucho menos de esta exageración. Te cuento mi experiencia personal. Yo cuando veía gente en el consultorio o en el equipo, esto y que el otro, y me decía, no, yo no digiero los lácteos, tengo intolerancia a la lactosa.
Digo, bueno, ok, perfecto. No consumas lácteos, ¿viste? Lactosa, esto que el otro. Y después me lo cruzaba en una heladería comiendo helado, como lo más normal. Digo, perdón, ¿vos no tenías intolerancia a la lactosa? Bueno, un heladito. No, el intolerante a la lactosa come un helado. Dice, ¿tiene diarrea? Después, no, yo soy intolerante al gluten. Todo el mundo es intolerante al gluten desde que Djokovic dijo que era intolerante al gluten, que no lo es. ¿Viste? ¿Cómo llegas a número 2 del mundo teniendo celiaquía? Donde no absorbes los nutrientes y bajás de peso y no te recuperas nunca. Y tenés anemia porque no absorbes el hierro. Preguntale cualquier celíaco posta. Sí, ¿está bien? Celíaca Y bueno, es jodidísimo. Entonces, y él llegó número 2 del mundo. Y dice, no, pero desde que adoptó la gluten free, pasó a número 1. Mira vos, coincidió con la lesión de Nadal, que saltó. Sin quitarle méritos a la habilidad de Djokovic. Pero, ¿y qué dejó de comer? Cerveza y los panificados de la panadería de sus padres. ¿Y qué pasó a comer? Arroz y pescado y fruta y verdura y agua. Después es vegano. Pero come pescado todos los días. Pero es vegano. ¿Entendés? Entonces, ¿cuántos veganos vi? Vegano que me jura, por Dios, que es vegano, o querés llamarlo en Argentina vegetariano estricto, que no es vegano, pero bueno, me dicen, no, vegano es una filosofía, no puedes decir que haces una dieta vegana. Bueno, en todo el mundo, vegan diet es vegan diet. Acá no puedes decir que haces una dieta vegana. Por más que comas exactamente igual que el vegano, no, es un término filosófico. Entonces, ¿cómo lo llamás? Vegetariano estricto. No, vegetariano incluye lácteos y huevos. ¿Viste? Estricto porque no comes carnes. Pero bueno, en fin. Temas de nomenclatura, pónganse de acuerdo. Plant-based o lo que sea. ¿Cuántos vegetarianos estrictos veganos vi comer pollo, pescado, lácteos, huevos? ¿Cuántos gluten free? No, yo soy intolerante al gluten, soy celíaco, sacame todo el gluten, un quilombo, la cocina, no puede haber una partícula de gluten, ¿no sabes? Es un quilombo hacer una dieta para un gluten free. Es jodido. No puede haber una partícula, porque diarrea mal. Y encima, cuando el celíaco adopta una dieta realmente gluten free, empieza a absorber los nutrientes y sube 3-4 kilos de peso. Djokovic, de que hizo dieta, bajó 2 kilos. What the fuck. ¿Viste? Encima el test que le hizo su psiquiatra, su supuestamente gurú. ¿Sabes el test que le hizo? Se llama un test de kinesiología aplicada. Le dijo, levanta la mano así. Bueno, yo te la voy a apretar hacia abajo, vos intentá mantenerlo. Bien. Ahora agarrá esta rebanada de pan con la otra mano y ponela en tu estómago. Poné la mano así. ¿Ves? Sos celíaco. Ese es el test que le hicieron. Déjame joder. ¿Está bien? El test real es una biopsia del intestino que se llama ELISA y esto y que el otro, pero esto está en el libro de él, Serve to Win. O sea, y con eso todo el mundo lo empieza a copiar. En fin. Después, bueno, los gluten free. Me lo encuentro en Palermo tomando cerveza, que tiene gluten. De hecho, digo, perdón, ¿vos no eras gluten free? Una cervecita. Y es sorbo. Entonces, el gluten free, el vegetariano estricto, el intolerancia a la lactosa, el que tiene SIBO, que este y que el otro. El otro día fui a una conferencia donde uno de los relatores es el que dice que cambió su personalidad y curó su depresión sacando el gluten de todas las comidas. Ok. Muy interesante. En la reunión posterior, estaba ahí comiendo harinas como cualquiera, lo más bien. O sea, estoy cansado de ver atletas que los diarios dicen que comen de tal manera, cuando yo estoy al lado y sé que no comen de esa manera. Estoy cansado de atletas que dicen que padecen cierta patología
y después te lo encontrás comiendo helado, tomando cerveza, comiendo pan y comiendo pescado. Entonces, sí, hay una minoría que lo sufre y tiene que ser una dieta muy específica, pero es una minoría. No es, ahora me dicen, no, lo que pasa es que el gluten de hace 30 años no es el mismo de ahora por culpa del nuevo trigo genético, por culpa del glifosato, del pesticida, de lo que sea, esto y que el otro. Me parece que hay mucha exageración en esto, sin quitarle espacio a los que realmente sufren estas cosas. Y el tema también, viste, está también el tema no solo de lo que de celiaquía y eso, también con el tema de las hormonas, insulina, cortisol, que la gente como que las exagera ahora por la cantidad de información que hay. Sí, ¿Qué tenés para decir de eso? bueno, son palabras de moda y pseudo conceptos biológicos, fisiológicos, que siempre tienen una partecita de verdad, ¿está bien? Con otra parte de gran exageración de las cosas. Lo que yo estuve viendo últimamente en redes es cuando vos sufrís una patología, por ejemplo, sos diabético, sos hipertenso, tenés enfermedad cardiovascular, sos celíaco, cuando realmente tenés una patología, que puede ser genética, como la celiaquía, o puede ser inducida por comer mal durante muchos años. Tenés exceso de peso, presión alta, colesterol elevado, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Resistencia a la insulina, ¿viste? Por excederte tantos años. Una vez que tenés la patología, tenés que hacer una dieta clínica muy específica para esa patología. Esa dieta de hospital o para gente que ya está enfermo por esa patología es muy diferente de la alimentación sana a personas que no tienen la enfermedad para prevenirla y estar bien. Entonces vos tenés hígado graso porque te excediste años, tenés 50 años, le chupaste alcohol, excediste calorías, tenés obesidad, viste esto y que lo otro, te agarró el hígado graso, tenés que hacer una dieta muy específica, tal vez sin tanta fruta. Entonces ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen estos influencers? No, como ven que le limitan, qué sé yo, la fruta o la fructosa a la gente que ya tiene hígado graso, dicen, no, la fruta te da hígado graso, ¿entendés? O tenés una persona que tiene, qué sé yo, le tenés que hacer una dieta muy específica porque tiene una patología. ¿Viste? Por ejemplo, tenés un diabético que ya es diabético, con sobrepeso, esto y que el otro, diabetes tipo 2, le tenés que dar una dieta muy específica, sin tantos hidratos de carbono, ¿está bien? Dicen, ¿ves? Es el hidrato de carbono que te genera la diabetes. No es así. O tenés a alguien que ya tiene un problema renal, una nefritis o algo, porque se excedió en calorías y todo, y le tienen que dar una dieta específica con poca proteína, entonces dice, no, ¿ves? La proteína te genera ese problema de riñón. Entonces veo que agarran la dieta específica para alguien que ya tiene una patología y le echan la culpa de generar esa patología. Y eso vende. ¿Correlación no implica causalidad? ¿Eh? ¿Correlación no implica causalidad? Tampoco. Pero es eso. La razón es siempre la misma de la mayoría de las cosas. La mayoría de las patologías, que se llaman enfermedades metabólicas no transmisibles, porque no es un contagio de una bacteria, un virus, es una enfermedad porque te excediste en calorías, porque te excediste en hidratos de carbono, te excediste en grasas, te excediste en todo. Entonces te excediste en todo, empezás a acumular y ahí los sistemas empiezan a fallar. Ahora viste que está de moda este influencer, Brian Johnson, que está como con su vida para llegar a los 100 y pico años. Y está un poco de moda y creo que la gente también lo hace por el hecho de poder vivir bien y más. ¿Cuál es ese hábito que vos, o rutina, que vos recomendás para poder tener una vida más longeva y con mejor calidad de vida? Bueno, no es que yo lo recomiende, es lo que leo que dice la ciencia. Básicamente son 3 cosas.
hacer actividad física fundamental. Tanto entrenar fuerza como también cardiovascular. Querés agregar un poco de baile, cosas de coordinación, tenis, esto y lo otro, genial, buenísimo, ¿está bien? Eso número 1, actividad física, muy importante. Entrenar la fuerza y entrenar lo cardiovascular y tal vez alguna otra habilidad, ¿está bien? Número 2, una alimentación como recomiendan los principales organismos de salud que tienen 100 años de investigación científica resumida. Comé una buena cantidad de proteínas, comé las calorías adecuadas, no un exceso, no comas más del 10% de tus calorías en grasas saturadas, o sea, no más de 20-30 gramos por día, no comas más de, qué sé yo, una cantidad similar de azúcares refinados o hidratos refinados, come fruta, come verdura, come nueces, come semillas, come legumbres, come cereales integrales, come tubérculos, papa, batata, boniato, evitá mucho de los ultraprocesados, come en tu casa, cocinate vos, come carnes sin exceso de grasas, lácteos sin exceso de grasas, eso es lo que demostró como con la dieta mediterránea o la dieta del sudeste asiático, Okinawa, Japón, demostrado los mejores índices de salud y de peso corporal, que te da saciedad sin excederte en calorías. Date lugar para un 10-20% de situaciones sociales donde comes una pizza, una hamburguesa, un helado, un chocolate, por supuesto, ¿no? Y esa es la segunda pata. Y la tercera pata es control del estrés y descanso. Dormí bien, descansa bien, no te estreses mucho, no estés todo el tiempo estresado. Esas son las 3 patas que van a ser yo te diría, el 98% de tu longevidad. Sumado a lo que yo llamo elegir bien a tus padres. Que ella heredado una genética que vas a vivir, 90 años, ponele. ¿Está bien? Hay gente que tiene genética que no llega a eso, y hay gente que llega a los 120 años. Cada vez que entrevistan la señora que tiene 115 años y dicen, a ver, ¿cuál es el secreto? Y la piba está fumando y tomando vino. Y dicen, ven, fumar y tomar vino es la excepción a la regla, no es lo común. ¿Se entiende? Sí. Y hay genes que te permiten eso, y hay genes de gente que hace todo bien y tiene un infarto a los 55. Entonces tenés la genética de base y después tenés esas 3 cosas que son el 98%. Después tenés cosas que están estudiando estos billonarios o Brian Johnson, si tomar tal vitamina en tal cantidad. Esas son cosas mucho menores y que todavía no sabemos muy bien. Y entre tanta información hoy, para alguien que le entra constantemente información en la cabeza, ¿cómo filtrarías la información para ver qué es lo que realmente le puede llegar a hacer bien y qué le puede hacer mal? Bueno, es una pregunta muy buena y es muy difícil hoy en redes, porque lo que han hecho las redes es poner a un Dunning-Kruger que escuchó o vio un video en YouTube o en TikTok y ya se considera que sabe del tema, ¿está bien? Cree que sabe del tema, o es trucho y tiene un negocio y sabe que la controversia le rinde más, le aumenta los seguidores en redes, lo pone en el mismo escalón que un investigador científico que hace 30 años que está investigando un área que tiene que ver con la nutrición. Los pone en el mismo nivel. Y la palabra, por ejemplo, alternativa, es como que, ¿qué quiere decir alternativa? Que es igual de bueno, pero diferente. No. Entonces te dice, no, esta es medicina alternativa. ¿Cómo se llama la medicina alternativa que funciona? Medicina. Es muy simple. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo distinguís la información que es confiable o no? Bueno, yo tuve que hacer 8 años de metodología científica, bioestadística, publicaciones científicas, lectura crítica de información científica, ir a congresos, y estuve 20 años
no solo publicando yo, sino tratando de ver qué artículo es trucho y cuál no es trucho. ¿Está bien? Porque dentro del ámbito científico, en los journals indexados que están en PubMed, bueno, vos con el tiempo y los congresos y todo te vas dando cuenta que hay líneas de investigación. Hay laboratorios e investigadores que constantemente, año tras año, están produciendo información útil, verificable. ¿Está bien? Verificable. Ok. Y con el tiempo vas viendo quiénes son los que realmente importan. Es un poco como cuando vos te metés en Spotify y empezás a buscar músicos y grupos o bandas. Con el tiempo y la práctica, escuchando a muchos, vas viendo qué canciones te gustan y te armas tus playlists. ¿Está bien? Bueno, yo me armo mi playlist en PubMed de grupos de investigación e investigadores que yo veo que tienen una trayectoria seria, hacen bien las estadísticas, hacen bien la metodología, el número de sujetos, el lugar es confiable y la información va siendo respaldada por replicaciones de esos estudios. ¿Está bien? Entonces, para mí me costó mucho, pero con 20, 30 años de hacer esto y de conocerlos y quién les paga, quién no, voy dilucidando eso. Entonces, ahora que hago, directamente sigo sus cuentas para ir actualizándome todos los días. ¿Está bien? Y después, bueno, cuando hay afirmaciones muy grandilocuentes que desobedecen a la biología o la lógica tal como la conocemos, y bueno, ¿viste? Ya sabemos que no sirven. Después tenés un listado de revistas científicas que son confiables y otras que no son confiables. La lista BEALE, B-E-A-L-E, ¿está bien? Ahí salen los journals que son serios y los que no. Entonces alguien te dice, no, esto lo probó la ciencia, acá está el paper científico. Bueno, te fijas quién es el journal y que el otro, y te vas dando cuenta. Pero ese es mi trabajo. Yo no puedo pretender que la persona común de la calle, que ya está ocupado con tantas cosas, haga todo este proceso. Entonces es mi responsabilidad como profesional de la salud hacer este proceso y compartir en modo fácil información que es confiable. Y eso es lo que trato de hacer. Y para responder a las truchadas que veo, en vez de pelearme, criticar, mandar al frente, ¿cómo es? ¿Qué hago? Uso el sentido del humor, la ironía, el sarcasmo, ¿está bien? Apelo al sentido común y doy ejemplos, mi propio ejemplo, con mis análisis de sangre, con mis test de actividad física, con mi composición corporal, ¿está bien? Para tratar de difundir un mensaje de algo lógico, racional, no extremista y basado en ciencia. ¿Está bien? Pero es mi responsabilidad y es responsabilidad de todos los profesionales de salud hacer eso. Pero hoy por hoy es muy difícil. Lo que atrae en redes, por ejemplo, uno de los más truchos en nutrición tiene 3 millones de seguidores y es millonario. Y esa estrategia lo hace millonario. Yo tengo exalumnos que empezaron diciendo verdades aburridas. La verdad, el mensaje verdadero es aburrido, no llama la atención. ¿Está bien? Y no tenían muchos seguidores. Y buscaban ellos mucho protagonismo, porque eran desesperados por el protagonismo y la plata que le daba ese protagonismo. Y hicieron así, empezaron a decir todo lo opuesto de lo que habían aprendido en la facultad, ¿verdad? O que yo les había enseñado. Y me empezaron a tirar mierda, esto y que el otro, porque eso también ¿sí? Se presentaban como la alternativa. Y con un título universitario en nutrición, licenciado en nutrición, o medicina, médico, ¿está bien? Entonces como que, o preparador físico, profesor de educación física, o psicólogo, esto y que el otro, lo hay. Hay una minoría con los papeles en regla que están diciendo burradas porque les conviene, porque su objetivo no es tu salud o tu salud. El objetivo es el protagonismo de ellos o lucrar con la estrategia de redes que el algoritmo favorece la controversia. Una pregunta que tengo yo Ajá. es, ahora mismo como que se está hablando mucho de los péptidos.
Sí. ¿Y son tan mágicos como lo están vendiendo o tienen sus grises? Los péptidos son un tema médico-farmacológico. Yo no soy médico ni farmacológico. Yo no puedo opinar sobre péptidos. Lo poco que he escuchado, no es que yo estoy opinando, yo te digo lo que escuché de expertos, que hay muy pocos estudios hechos en humanos, varios en ratas, esto y que el otro, que no tenemos garantía de que ese péptido que no está fabricado en laboratorios confiables sea realmente el péptido que dice que es, y que todavía es una lotería, una zona gris. Eso es lo que sé hasta ahora. ¿Está bien? Pero yo, repito, no soy dueño de una opinión calificada sobre un tema farmacológico o médico. No, ¿viste eso? Yo eso es lo que escuché. Y para cerrar, una persona que quiere empezar a comer bien y que por ahí piensa que no sabe por dónde arrancar, ¿qué le recomendaría que son las bases para tener una buena nutrición y estar sano? Medio kilo de fruta y verdura por día, para empezar. ¿Está bien? Puñado de nueces o semillas. Eso es una gran base. Después, bueno, puede tener proteínas, depende de su necesidad de calorías. Proteínas pueden ser desgrasadas o enteras. O sea, puede ser carne, pescado, pollo, cerdo. Cuanto más pescado, mejor. Pero sobre todo pescado de aguas frías, como salmón. Lo que pasa es que es muy caro el salmón. ¿Viste? Y ahí saltan todos los quimiofóbicos diciendo, está lleno de mercurio, está lleno de mercurio. Bueno, no es tan así. ¿Está bien? ¿Cómo es? Tratar de comer por lo menos media taza o 3 cucharadas de legumbres cocidas, porotos, lentejas, habas, garbanzos, arvejas, ¿está bien? Cereales integrales y, bueno, lácteos, ¿sí? Mencioné todo, ¿no? Pero si vos empezás con medio kilo por día de fruta y verdura, ponele 3, 4 frutas y 200 gramos de ensalada o verduras cocidas, ya tenés una gran... Es lo que más le falta a la mayoría de la gente. Es lo que más le falta a la mayoría de la gente. Y cuanto más cocines en tu casa y menos compres comida preparada afuera, ultraprocesado, esto y lo otro, mejor. Y déjate un 20% de tu alimentación semanal para situaciones sociales. No vayas a un cumpleaños con tu tupper de lechuga. ¿Está bien? Comete el sanguchito de miga, el pedazo de torta, tomate la Coca-Cola, está todo bien, ¿viste? No pasa nada. Entonces, para mí esa es la base, que es un mensaje aburrido. No es grandilocuente. Ya lo saben. Sí, pero eso ya lo sé, ya me lo dijeron. Y sí, hacelo. En Estados Unidos dicen, la pirámide nutricional del 92 es la que generó la obesidad. ¿Sabes qué? Menos del 7% de la población de Estados Unidos siguió la pirámide. Y esa pirámide es igual a la pirámide de Japón y Corea del Sur, que son los dos países que mejores índices de salud tienen y menor índice de masa corporal por habitante. Y ellos sí siguen esa pirámide. Son iguales las pirámides, solo que las seguís o no las seguís. Pero bueno, así está la cosa. Sí. Aburrido, ¿no? Sí, No vende. No vende. Lo lamento. Y la última pregunta que hacemos es, ¿cuál es el mejor consejo que recibiste? El mejor consejo que recibí. Oh. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Tal vez, bueno, depende de la época de la vida, ¿no? Pero tal vez el mejor consejo fue de ser escéptico, de mantener la mente abierta, no creerte nunca el dueño de la verdad, ¿cómo es? Y básicamente, tal vez el mejor mensaje fue: la humildad es un deber, no un mérito.
Entonces, para mí la humildad es fundamental. Bueno, Muchísimas gracias, muchas gracias, Francis. Francis. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Chocolate.